Muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a otra sesión más del Journal Club. Hoy, bueno, pues un servidor toca presentar un tema, pues creo que es un tema que es un poquito complejo en cuanto al desarrollo porque no tenemos realmente una respuesta de tratamiento, pero que ha habido una larga lista de protocolos acerca del manejo del quilotórax, sobre todo enfocado al paciente posoperado de cardio. Sin embargo, también aquel paciente que tiene quilotórax, creo que se puede tener un manejo similar independientemente de la causa. Es por ello que también me tomé la libertad de invitar al grupo y a mis amigos de Guadalajara de Cirugía Pediátrica para presenciar esta sesión el día de hoy. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar entonces con la sesión. Por ahí, Gus me va a hacer favor o apoyarme para dejar entrar los que vayan entrando. Bueno, pues el manejo del quilotórax, entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. Nosotros, bueno, voy a empezar dándole los antecedentes de nuestro hospital. Nosotros desarrollamos ya un protocolo de manejo del quilotórax con base a todas las revisiones que hemos hecho y bueno, pues cabe señalar que nosotros, bueno, pues tenemos una incidencia de quilotórax dentro de lo reportado en la literatura. Tenemos una incidencia de 3.7% con respecto a todos aquellos pacientes operados de cardio. En la tablita que vemos del lado izquierdo, esta es una tesis que hicimos, que estamos pendientes de publicar, en la cual, bueno, pues vimos más o menos cómo nos había ido con nuestros números y vemos que la tetralogía de Fallot y la atresia tricuspidia fueron la causa más frecuente de quilotórax que nosotros encontramos. Nuestros números, de 356 pacientes operados de cardiopatías congénitas, 14 desarrollaron quilotórax. Esto es más o menos el tratamiento que se instauró o lo que nosotros manejábamos previo al uso del protocolo, vasodilatadores pulmonares, principalmente el uso de sildenafil. Un segundito, porque si no veo esto. Listo. Vasodilatadores pulmonares, el manejo y el uso de creotide lo utilizamos en tres pacientes. Vamos a ver adelante datos interesantes al respecto. 4 pacientes tuvimos que manejar en ayuno, 2 pacientes, alrededor más bien de 10 pacientes se utilizaron principalmente dieta sin grasas, nutrición parenteral en 7 casos y llegaron a cirugía 3 pacientes, ¿no? Esto, bueno, pues es más o menos el tratamiento que nosotros implementamos o teníamos previo al inicio de nuestro protocolo. Creo que la mayoría de los grupos van a verse identificados con gran parte de esto. ¿De acuerdo? Tuvimos complicaciones importantes asociadas, sobre todo pacientes que desarrollaron infecciones, que fue la causa más frecuente, desequilibrio hidroelectrolítico asociado al tratamiento médico, problemas neurológicos, respiratorios, renales y, bueno, de función en un caso. Entonces, bueno, pues nos dimos a la tarea de iniciar nosotros con una buena revisión en la literatura y también con base al protocolo que se maneja en el Hospital de Niños de Pittsburgh, adaptado a nuestra población, y desarrollamos este manejo o este protocolo quilotórax. Primero que nada, creo que lo importante es tener un diagnóstico. Derrame pleural detectado en el periodo posoperatorio después, obvio, de una cirugía de cardio, compuesto por kilo principalmente, ¿no? Y las características que nosotros tenemos para tener el diagnóstico es líquido lechoso, contenido de kilomicrones. Nosotros desafortunadamente en el Hospital Infantil de México no tenemos forma de detectarlos en el laboratorio, pero en el infantil privado sí. Entonces la presencia de kilomicrónicos es diagnóstico. Triglicéridos arriba de 150 miligramos por decilitro es diagnóstico. Y los leucos que tengan más de 80% de linfocitos. Una vez nosotros teniendo el diagnóstico, bueno, pues entonces empezamos a ver el tratamiento. Si nosotros tenemos quilotórax, entonces si son niños mayores de un año, nosotros
menores de un año, perdón, se inicia leche materna o fórmula con triglicéridos de cadena media. Si son mayores de un año, es dieta sin grasas. ¿Qué pasa? Y nosotros tratamos de identificar si el gasto es alto o el gasto es bajo. Si es un gasto menor a 8 mililitros por kilo por día, si es así y es menos de 3, se quita la sonda y nuestra meta es que tenga menos de 3 mililitros por kilo por día. Esto es importante porque muchas veces en las unidades de cuidados intensivos hablamos de gastos alrededor de kilo hora, ¿no? Y decimos, bueno, este paciente tiene un gasto de 0.5 mililitros por kilo por hora. Sin embargo, recordar que el gasto que nosotros estamos buscando es mililitros por kilo por día de un paciente. Es decir, un paciente que pesa por lo menos 10 kilos, estamos hablando de que tuviéramos un gasto menor a 30 mililitros por kilo por día para pensar en que la sonda se podría retirar. Y si es así, entonces no se hace ningún cambio en el manejo y posteriormente se decide el egreso a casa con dieta sin grasas por 6 semanas. En caso de que nuestro gasto sea alto, entonces recurrimos inmediatamente al ayuno mínimo o mínimo aporte por vía oral. Esto lo definimos porque a veces, bueno, el paciente puede tomar líquidos o a lo mejor intentamos dulces o algo así para distraer un poco la atención del paciente. Si es así, lo manejamos nutrición parenteral por 3 días. Si el gasto disminuyó a menos de 10 mililitros por kilo por día, entonces lo que nosotros tratamos de manejar es que si tenemos un gasto alto, bueno, pues seguimos en ayuno, nutrición parenteral por 4 semanas y retiro de drenaje si el gasto es menor de 3, como ya lo mencionamos, por 5 días. En caso de que tengamos un gasto mayor, menor de 10 mililitros por kilo, si el gasto es menor, bueno, pues el ayuno mínimo, nutrición parenteral, iniciamos ocreótide por una semana y vamos incrementando desde 3, 6, 9 hasta 9 miligramos por kilo por hora cada 48 hacemos los cambios. Si nosotros vemos que el manejo no es satisfactorio y el gasto no disminuyó de 10, podemos considerar esteroide y de ahí incluso llegar a, si el gasto es mayor, utilizar pleurodesis y o ligadura del conducto torácico, que pocas veces lo hemos manejado, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente este es el protocolo que nosotros implementamos. Tenemos ya 5 casos. Los casos están descritos en la lámina. El primer caso duró 5 días con tratamiento médico. El caso número 2, 10 días. El caso número 3, 11 días. Este desafortunadamente fue una defunción que se asoció a complicaciones propias, infección, sobre todo datos de falla orgánica múltiple de secundaria, un choque séptico asociado al quilotórax. El caso número 9 duró 9 días y el caso número 5, que fue el que tuvimos más prolongado, fue un niño operado de conexión anómala de venas pulmonares. Sin embargo, este niño tuvo un quilotórax bilateral, pensamos que tenía asociado un problema de displasia linfática. Bueno, ahora, este es nuestro protocolo y pues no sé si bueno o malo, encontramos este artículo, que la verdad es un artículo que hace una muy buena revisión. Es conocido por nosotros, Saúl Flores, y en el hospital, en el Texas Children's, donde habla acerca de cuáles son las intervenciones. Hicieron una muy buena revisión al respecto, ¿no? Entonces vamos a ver, ellos encontraron. Saber primero que el quilotórax está presente en el 1 al 9% de todos los ingresos por cirugía cardíaca pediátrica y puede aumentar en gran medida utilizando recursos junto con morbi y mortalidad importantes, ¿no? Entonces, 1 al 9%, como vimos nosotros, estamos dentro de lo esperado o lo descrito en la literatura. Realmente los protocolos actuales se basan en una evidencia anecdótica, es decir, a ver, de acuerdo a, así justo como nosotros hicimos nuestro protocolo, vamos a presentar algunos otros, pero realmente no hay algo o una evidencia científica que nos hable acerca de cuál es la ruta de manejo ante un paciente con quilotórax. Entonces, pues son evidencias anecdóticas o informes de casos o estudios pequeños, a lo mejor como el nuestro, que es lo que nos hace llevar a estos protocolos. Entonces, ellos se dieron a la tarea de estudiar, se obtuvieron de la base de datos del Sistema de Información de Salud Pediátrica de los Estados Unidos. Son 53 hospitales los que aportan estos datos y están afiliados a la Sociedad de Hospitales de Niños, es decir, son datos bastante confiables. Es una alianza comercial de hospitales de niños. En primer lugar, se identificaron entonces aquellos pacientes que ingresaron con un diagnóstico cardíaco, es decir, con una cardiopatía congénita. De estos ingresos se identificaron aquellos que fueron llevados a cirugía cardíaca.
De estos se identificaron los que ingresaron por kilotórax y por tanto, bueno, los criterios de inclusión para estos ingresos de estudio fueron ingresos pediátricos menores de 18 años, por supuesto, una cardiopatía congénita, aquellos pacientes que se llevaban a cirugía y que cumplieron con diagnóstico de kilotórax. Se excluyeron, bueno, pues todas las admisiones que no cumplieron con estos criterios y pues, los ingresos se dividieron en dos grupos, principalmente los que no requirieron una intervención quirúrgica por kilotórax, es decir, aquellos que únicamente se les dio manejo médico y aquellos que requieren alguna intervención quirúrgica. Llámese, bueno, vamos a llamar intervención quirúrgica a ya sea pleurodesis o ligadura del conducto torácico. Dentro del tratamiento médico que se implementó durante, o el que se reportó, vemos en la lámina derecha todos estos medicamentos, diuréticos, esteroides, analgésicos, AINES, nutrición parenteral, mitocreotide. Entonces, estos son los medicamentos que principalmente estudiaron. Bueno, ¿y qué encontramos o qué encontraron? Con respecto a los diagnósticos cardíacos, la frecuencia de intervención, bueno, pues fueron 3,503 pacientes que presentaron kilotórax en toda la serie, ¿no? Creemos que es un buen número. Solamente el 6,7% se llevó a tratamiento quirúrgico. De las cardiopatías que más frecuentemente presentaron kilotórax fue la transposición de grandes arterias. Y bueno, esto se estableció en la razón de posibilidades de intervención quirúrgica que fue de 1,7, que fue el más estadísticamente significativo. Vemos entonces que también de las cirugías que principalmente pudieron presentar problemas de kilotórax fueron algunas cirugías de válvula mitral que no fue necesario sustituirles la válvula, no sé, probablemente ahí la plastía, etcétera, se pudo haber hecho en pacientes más pequeños con más displasias linfáticas, probablemente fue lo que se asoció. Por supuesto el switch arterial que fue el que ya mencionamos. Dentro de las asociaciones que se presentó la lesión renal aguda, que tuvo un intervalo de confianza del 95%, 1,5 a 2,9, y la necesidad de diálisis, que también fueron estadísticamente significativos, se asociaron con mayores posibilidades de tener intervención quirúrgica. Es decir, aquellos pacientes que se complicaron con problemas renales que con kilotórax fueron aquellos que probablemente tendrían más riesgo de operarse. Los niños que tuvieron un paro cardiorrespiratorio y los que fueron llevados a ECMO, bueno, también se asociaron con mayores posibilidades de intervención quirúrgica. Seguramente también esto asociado a que pues el estado clínico del paciente, la gravedad del paciente y la respuesta inflamatoria sistémica, como vamos a ver más adelante, la misma inflamación puede generar aumento del kilotórax, seguramente esta fue la asociación. La duración en la estancia de unidad de cuidados intensivos, la duración total de estancia hospitalaria, los gastos facturados y la mortalidad también fueron mayores en aquellos con kilotórax que requirieron alguna intervención quirúrgica con respecto a aquellos pacientes, por supuesto, que no los requirieron, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita cuáles fueron los medicamentos que se utilizaron, ¿no? Entonces, los que más se utilizaron y que tuvieron alguna significación, que fueron más frecuentemente utilizados a lo largo de los años fue la metilprednisolona, fue el furosemide, que también cabe mencionar que el furo sabemos que es parte probablemente de la gama de medicamentos que se utilizan en el paciente operado de cirugía cardíaca, ¿no? El propranolol también, el ibuprofeno y el ketorolaco fueron los que se fueron utilizando. Aquí vemos también que son medicamentos nuevamente de batalla probablemente en el postoperatorio. No quiere decir que son medicamentos que son específicos o que fueron específicos para kilotórax. Sin embargo, se asociaron con su uso. Aquí sí vamos a ver realmente en un análisis de regresión cómo algunos medicamentos sí influyeron estadísticamente significativo en la evolución, es decir, la hidrocortisona con la estancia en la terapia intensiva y los gastos en total. La dexametasona, que fue de los medicamentos que más asoció y que tuvo un impacto muy importante en todos los rubros, como la estancia en la terapia, la estancia total, los gastos en total, disminuyó el uso o el requerimiento de tratamiento y disminuyó la mortalidad, es uno de los medicamentos que más se han asociado. La metilprednisolona de la misma manera en todos los rubros fue estadísticamente significativo.
Eh, el furosemide también llama mucho la atención, que en la mayoría fue estadísticamente significativo, excepto en la mortalidad. El propranolol también ayudó estadísticamente, siendo estadísticamente significativo en la estancia hospitalaria, en la estancia en la terapia intensiva y en los tratamientos o en los gastos en general facturados. ¿Qué pasó con el ibuprofeno? El ibuprofeno aumentó la estancia intrahospitalaria de manera estadísticamente significativa, igual que la estancia general en el hospital y los gastos. ¿No? En caso del ketorolaco, disminuyó el riesgo o la estancia hospitalaria, disminuyó la estancia en la terapia intensiva y los gastos. Por supuesto, sabemos que el hecho de que un paciente tenga nutrición parenteral, por supuesto que aumentó significativamente la estancia total y también, por supuesto, los gastos, ¿no? Por lo que implica el tratamiento, o lo que implica la nutrición parenteral. También en el caso de la pleurodesis, por supuesto que aumentó la estancia hospitalaria, aumentó la estancia total, los gastos. Y bueno, el caso de una cirugía, por supuesto que va a incrementar la estancia hospitalaria, la estancia en la terapia intensiva, los gastos, y por supuesto se va a ver reflejado significativamente en el incremento de la mortalidad. Entonces, llama la atención aquí cómo el papel del esteroide y del diurético, principalmente furosemide, fueron los que tuvieron una repercusión estadísticamente significativa en la disminución de los parámetros que ellos estuvieron valorando. Bueno, pues la frecuencia entonces nuevamente del 1 al 9% es más frecuentes en los que involucran problemas aórticos y ventrículos únicos, sobre todo en aquellos pacientes que se va a ver favorecido los que tienen presiones venosas centrales altas y trombosis venosas, que es una de las causas también importantes. Y bueno, pues saber que esto va a ser resultado de la disminución del transporte y o aumento en la producción del kilo a nivel sistémico. ¿Qué pasa? Entonces, las instituciones han desarrollado protocolos clínicos para el tratamiento del kilotórax. Dichos protocolos se van a basar en informes de casos, como ya lo mencionamos, estudios de cortes descriptivos o evidencias anecdóticas, y por lo tanto, los patrones en la práctica difieren enormemente según el proveedor o la institución en la que nos estemos refiriendo. Entonces, de repente ustedes van a decir, bueno, yo en mi centro puedo manejar de inicio ayuno, nutrición parenteral. Es más, en nuestro mismo hospital, en el Hospital Infantil de México, de repente cuando no son niños operados de cardio, cirugía general, los maneja de una manera diferente, iniciando el ocrótide de inicio, etcétera. Entonces, muchos centros comienzan modificando la dieta cuando se observa un kilotórax. Realmente esto también, bueno, vimos que no tiene como una significancia estadística importante. Sin embargo, muchos centros pasarán a fórmulas basadas en triglicéridos de cadena media o simplemente restricción de las grasas, ¿no? En general, esta es una intervención bastante benigna, es decir, no nos hace mal, pero realmente el éxito del manejo del kilotórax se asocia al cambio de dieta. Creo que todos lo hacemos, pero definitivamente no hay datos suficientes como para saber. La asociación, aunque es insignificante, bueno, no es estadísticamente significativa, está en una dirección útil con reducciones positivas en la duración, ya sea de la estadía, los gastos generales, la necesidad de intervención quirúrgica y la mortalidad. Por lo tanto, esta dieta basada en triglicéridos de cadena media o simplemente dieta sin grasas parece una intervención temprana que se ha hecho por mucho tiempo, que suena razonable, aunque probablemente tenga un propósito nutricional mayor. Es decir, aquellos pacientes también no podemos pensar en que, ok, le voy a dar dietas sin grasas y no le voy a dar triglicéridos o le voy a dar triglicéridos de cadena media, pero uno de los principales riesgos es la misma desnutrición. Entonces, es importante tener un buen seguimiento de estos casos. En este estudio, entonces, pues, ellos demuestran que la nutrición parenteral no tiene un impacto positivo en las características de ingreso, o sea, no hubo ninguna repercusión a favor en lo que ellos estudiaron, ¿no? Incluso aumentó los gastos, la estadía y, bueno, las complicaciones. Los hallazgos que ellos reportaron en su estudio, de acuerdo con algunos otros estudios, como el doctor Church y colaboradores, que ninguna ingesta oral, o sea, que el paciente, aunque esté en ayuno o con solo nutrición parenteral, ellos estudiaron 178 recién nacidos con kilotórax y no afectó positivamente los resultados del mismo. Entonces, también la nutrición parenteral es importante tenerla ahí un poquitito bajo la lupa. Se cree que las modificaciones dietéticas son útiles en presencia de kilotórax, ya que creemos que minimizando los triglicéridos de cadena media va a reducir la cantidad del flujo y la distensión de los vasos linfáticos que se pudieron haber lesionado en la cirugía o que tuvieron cierto grado de displasia.
Hay algunos estudios anteriores que demostraron que el drenaje quiloso se compone principalmente de grasas de cadena larga. Por lo tanto, se creía que de forma anecdótica, el reducir las grasas de cadena larga y bueno, pues complementar con triglicéridos de cadena media sería útil para disminuir el drenaje quiloso. Suena bastante lógico. Sin embargo, no se ha demostrado necesariamente que este sea el caso. El doctor Jensen y sus colaboradores también demostraron en pacientes que con una ingesta predominantemente de triglicéridos de cadena media, que el drenaje quiloso no disminuyó, simple y sencillamente cambió su composición y bueno, cambiaron las características sin dejar de tener un drenaje importante, ¿no? ¿Qué sí vemos en este estudio? Que el papel de los esteroides en la mejora de los resultados del quilotórax es menos claro. No sabemos realmente cómo funciona, sin embargo, sabemos que la inflamación postoperatoria puede irritar el sistema linfático. Sabemos el síndrome de respuesta inflamatoria, de respuesta metabólica al trauma, también puede haberse afectado el sistema linfático y provocar un aumento de la fuga de la circulación linfática. Algunos autores como el doctor Goldstein y colaboradores encontraron niveles elevados de citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa en algunos pacientes que se operaron de Fontana y que tenían un drenaje posoperatorio importante, lo que sugería la posibilidad de que había una inflamación localizada o había una inflamación en curso. Por lo tanto, los esteroides pueden ayudar a esta respuesta inflamatoria y la consiguiente fuga linfática. Entonces, pues ellos básicamente en su estudio dicen, el esteroide principalmente furosemide, perdón, el diurético principalmente furosemide, esteroide como la metil y la dexa, y dieta baja en grasas, check, y a final de cuentas parece que eso es lo que está resultando. Nutrición parenteral o creatide, triglicéridos de cadena media, no tenemos sustento como para poder pensar que nos pueden ayudar al manejo del quilotórax. Y sobre todo también saber que el ocrótide, que es uno de los medicamentos que probablemente se utilice en mayor cantidad en mayores centros, el costo es muchísimo, las complicaciones asociadas también, entonces pues vale la pena pues estar ahí vigilando, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones del estudio? Bueno, pues se trata de un estudio retrospectivo y por lo tanto solo se puede analizar la asociación y no la causalidad realmente de los problemas. Es importante saber que esta es una base de datos muy administrativa, que probablemente algunos datos médicos se pudieron haber perdido o de interés, probablemente en cuanto a las dosis de medicamentos, cuál fue el inicio, cuál fue la causa de utilizar esteroides, si fue por alguna una situación asociada, etcétera, y cuándo fueron las intervenciones. Bueno, pues eso no lo sabemos, entonces yo creo que son de los puntos importantes. Bueno, entonces ahí terminó el primer artículo, que fue el único que les envié. Ahora, ¿qué es lo que hacen en el Hospital de Niños de Pittsburgh? Ellos tienen, este es su protocolo, que es donde nosotros basamos mucho el nuestro, ¿no? Entonces, pues es sus guías de manejo kilotórax. Primero, cómo es positivo si tienen kilomicrones o triglicéridos con un porcentaje de linfos elevados, ¿no? Ellos dividen realmente su protocolo en gasto alto y gasto bajo. El gasto bajo, menos de 10 mililitros por kilo por día, y el alto gasto, más de 10 mililitros por kilo por día. En el caso del niño pequeño menor de 1 año, ellos lo tratan con leche materna desgrasada. Tienen la fortuna de tener donadores de leche materna también, en caso de que la mamá no tenga la producción de leche importante, o fórmulas monogen o portagen, que eso es lo que ellos manejan. En niños mayores, únicamente dieta baja en grasas. En caso que haya resuelto, entonces continúa con dieta baja en grasas por 6 semanas desde haber iniciado el tratamiento, ¿no? ¿Qué pasa si ese paciente no mejoró? Entonces directamente ayuno y nutrición parenteral. Si es de alto gasto, bueno, lo tratan con dieta desgrasada o baja en grasa o nutrición parenteral y ayuno por 4 a 6 semanas. Son un poquito más agresivos de inicio en el ayuno y la nutrición parenteral. En caso de que sigue alto después de 3 días, es cuando empiezan ocreotide más esteroide. Y en caso de que no haya resuelto, en caso de que haya resuelto, perdón, se continúa con dieta sin grasas por 6 semanas, ¿no? Si mejoró después de utilizar el ocreotide más esteroides, continúa en ayuno y este es el tratamiento que lo dejan por 6 semanas y reinician la dieta desgrasada después de 6 semanas con dieta baja en grasa por otras 6 semanas. En caso de que sigan drenando ligadura del conducto torácico. Como vemos, pues realmente también sus estancias pueden ser muy prolongadas asociados al quilotórax. Es decir, un paciente con un gasto alto puede permanecer únicamente con quilotórax alrededor de 12 semanas. Probablemente en nuestros centros, por infraestructura y por gastos, esto no sea posible.
¿Cuáles son? Bueno, ellos refieren las causas de lesiones de linfáticos durante la cirugía, un resultado de drenaje quiloso al espacio pleural, es como lo vamos a definir, y para ellos es más común en toracotomías o cuando son pacientes que se involucra la aorta, como en el caso, como el reporte de Texas, y aquellas cirugías de fisiología univentricular. ¿Cómo hacen su diagnóstico? Sospechan de quilotórax cuando tienen del drenaje lechoso, y los estudios de laboratorio que utilizan, muy similares a los nuestros, kilomicrones positivos o triglicéridos. Ellos más o menos tienen estos niveles. Mayor de 110 refleja que es el 99% de que sea quilotórax, ¿no? Si tienen niveles menores de 50, solamente el 5% de que el líquido sea quilotórax, y niveles entre 50 y 110 hay que usar análisis de lipoproteínas para buscar realmente kilomicronis, que es donde más pueden confiar. Linfocitos niveles mayores del 80% y en caso de kilomicrones únicamente con la presencia, ¿no? Entonces, pues básicamente aquí podemos ver cómo desglosan un poco su protocolo. Tratamiento menor de 1 año de edad, utilizan leche materna desgrasada, 2 mililitros de triglicéridos de cadena media cada 45 mililitros de leche materna desgrasada, que les va a dar 20 calorías, y aumente aún más las calorías con fórmula con monogen o portagen, que eso es lo que ellos manejan. Si no es posible la leche materna, se consideran donadores, y en caso de que no, pues fórmulas Portagen, Monogen, Tolerex y Viponex. Y niños mayores de 1 año, pues utilizan dieta de kilotórax o dieta sin grasas, que lo que contiene principalmente es menos de 4 a 6 gramos de grasa por día, o básicamente nada de grasas. Se consideran entre consulta de nutrición para enseñar y preparar dieta en casa. Tienen ellos también la ventaja de que la monitorización y aquellos pacientes que pueden egresar a una casa alterna donde están cuidados por pediatras 24 horas y es como una extensión del hospital, bueno, pues eso es una ventaja que ellos tienen, por eso es que podrían considerar esta opción. Y bueno, en caso de que no, dieta a través de la sonda con fórmulas especiales. En caso de que haya resuelto, bueno, continúan con el tratamiento por 6 semanas de la dieta, y en caso de que el gasto no disminuya en 48 horas, entonces se pasan al de gasto alto, que es este, inician con tratamiento dieta con bajo en grasas o sin grasas, o definitivamente hay una nutrición parenteral por 4 a 6 semanas, dependiendo del caso, de la cardiopatía, etcétera. Pueden depender de esta y deciden si es desgrasada o baja en grasas. Si hay alta sospecha de kilotórax con alto gasto, maneja nutrición parenteral por 4 a 6 semanas, como vemos aquí sí son estancias prolongadas, y sobre todo aquellas cirugías que ellos han visto que es donde tienen más incidencia de kilotórax, cuando el gasto del tubo es intermedio de 10 a 15 mililitros por kilo por día, bueno, pues el ayuno, nutrición parenteral lo llevan por 2 semanas y después intentar la vía oral. Si es que falla, directamente nutrición parenteral y 6 semanas. Si el gasto continúa alto por 3 días, entonces manejan ocreotide. Aquí, como vemos, la dosis que ellos manejan es un poco menor, de 0.54 microgramos por kilo por hora, y la dosis es respuesta por 1 semana. El esteroide principalmente dexametasona, creo que sí, dexametasona, 1 miligramo por kilo cada 12 horas por 5 a 7 días. Y bueno, pues en caso de que no haya una nutrición parenteral, 4 a 6 semanas, y después inician la dieta por 6 semanas, se prolonga. Si el resultado final de todo el tratamiento falla, ligadura del conducto torácico. Y bueno, aquí sí es importante mencionar, la ligadura del conducto torácico es una cirugía nada sencilla. Hay fracaso en el tratamiento porque no se ve, sabemos por dónde pasa el conducto torácico, pero definitivamente no es tan sencillo hacerlo. Hay distintos tipos de abordaje, la cirugía abierta, por supuesto la cirugía toracoscópica parece que es como la que más auge se está implementando. Sin embargo, también es importante reconocer que la ligadura del conducto torácico nos puede llevar a complicaciones más serias, ¿no? Entonces, no necesariamente pensar en, ok, muchas veces pensamos, bueno, ya tiene un gasto alto a las 2 o 3 días o a los 5 días, le digo al conducto torácico, no siempre podemos tener éxito al respecto, ¿no? Y bueno, el diagnóstico antes de que el paciente esté estable, la producción ha disminuido y el éxito de tratamiento lo tienen, ellos manejan la monitorización de inmunoglobulinas, en caso que sean menor de 2, les dan inmunoglobulinas intravenosas, hacen una monitorización diaria, sobre todo proteínas, albúminica, pero también electrolitos séricos, y bueno, casos como reparaciones más sencillas que no hay tanta sospecha o que no se asocia tanto con kilotórax, hay que verificar con ultrasonido que no haya trombos que pueden ser la causa del kilotórax por el tipo de cardiopatía, y si es esto se maneja heparina. ¿Por qué utilizan la leche materna? Bueno, pues sabemos todos los factores que tiene: inmunoprotector, inmunomodulador, antiinflamatorio, hormonal, antioxidante, etcétera, y ha demostrado que es beneficioso para los pacientes
de kilotórax. En algún momento ya nutrición, Pamela alguna vez nos había hablado de la manera de desgrasar la leche materna. Ellos trabajan muy en conjunto con nutrición, que también es parte fundamental de esto, ¿no? Y bueno, también aquí presentamos algunos otros protocolos que se comparan con el nuestro y con el hospital de Pittsburgh. Este es un hospital en Utah, donde vemos que el estudio examinó una corte pre-protocolo y una corte post-protocolo. Probaron triglicéridos de cadena media por 24 horas antes de definir si era de alto o bajo gasto. Es decir, primero le dieron de comer dietas sin grasas y para ver el tipo de gasto. Los criterios del tubo torácico, bueno, cuando la producción era menor a 3 mililitros por kilo en 12 horas, diferente a lo que nosotros manejamos, y el volumen de la alimentación alcanzaba 40 mililitros por kilo por día. Les daban de comer y si gastaba menos, se lo quitaba. El uso de ocrótide únicamente por 3 días. Ningún paciente en su estudio tuvo resolución con el uso de ocrótide. Y bueno, el protocolo progresa a la intervención quirúrgica dentro de los 10 días posteriores al diagnóstico del kilotórax. Vemos que es una diferencia significativamente importante con respecto, por lo pronto, a Pittsburgh, donde ellos manejan hasta 6, hasta 12 semanas de manejo médico, ¿no? Y bueno, la dieta baja en grasas, ellos lo manejaron con menos de 10 gramos de grasa por día, diferente a lo que manejan en Pittsburgh. Este es otro protocolo que se manejó en la Universidad de Michigan. Los resultados fueron comparados entre los manejos antes de su protocolo de kilotórax posoperatorio versus los tratados después del inicio de sus días. Es decir, compararon antes y después. La producción alta y baja también, pero aquí manejaron 20 mililitros por kilo por día. Se identificó que tienen un gasto alto de volumen y bueno, se hizo un ayuno de inmediato en los gastos altos. Se inició nutrición parenteral y ocrótide durante 7 a 10 días. Si no disminuía la producción de kilo en menos de 10 minutos por kilo por día, que es mayor, o sea, es un gasto alto, iban directamente a tratamiento quirúrgico, ligadura del conducto torácico, seguido de 3 días adicionales de ayuno y nutrición parenteral. Si no disminuía la producción de kilo después de la ligadura del conducto torácico, con lo que comentamos un poco, que no tuvieran éxito en su procedimiento quirúrgico, una segunda ronda de ayuno, nutrición parenteral y ocrótide por 7 días, y si fallaba nuevamente, se llevaba a cabo pleurodesis seguida de ayuno, nutrición parenteral por 3 días adicionales. Y este es otro protocolo de Toronto, ¿no? Ellos hicieron un mapa de atención, o así le llamaron principalmente, porque, bueno, pues a final de cuentas el manejo del quirotórax tenía muchos estudios, pero pues lo que querían era básicamente con los estudios que tenían, pues realmente realizar su protocolo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que implementaron? No diferenciaron entre alto, bajo y gasto, es decir, quirotórax era nada más con la presencia de, iniciaron ocrótide, prednisona y cambios en las dietas antes de la intervención quirúrgica. El criterio de retuvo de tiro menor al que nosotros manejamos, menos de 2 mililitros por kilo por día. El ocrótide se manejaba en 5 de sus pacientes del estudio. Nada más lo manejaron. Las respuestas variables sin disminución general de drenaje durante el periodo de tratamiento. Y bueno, pues en general, pues, como vemos, los resultados realmente fueron nada concluyentes. Entonces, pues, ¿cuáles son las conclusiones? Que son protocolos similares a los nuestros para tratar el kilotórax. Diferencias, bueno, cantidad para determinar si es bajo o alto gasto de drenaje del tubo, el momento de la ligadura del conducto torácico, el éxito, bueno, la cantidad de tiempo utilizando criótide, que eso también es un tema importante, y bueno, en cuánto tiempo se va a manejar ayuno y nutrición parenteral. Como muchas cosas, desafortunadamente necesitamos más estudios para desarrollar un protocolo basado en la evidencia. Y bueno, pues eso es básicamente lo que reportan los artículos y estos protocolos que les quise mencionar. Pues solamente agregar que definitivamente el tratamiento del quirotórax todavía sigue estando muy en las nubes. Creo que todos nos hemos enfrentado a esto y cuando nos enfrentamos y resuelve rapidísimo nos da mucho gusto, pero cuando tenemos pacientes y sobre todo que implican un gasto alto, justificar el uso de ocrótide, el tratamiento, el medicamento, etcétera, bueno, vienen y son problemas importantes. También ya hemos mencionado en algún momento la intervención directa de los linfáticos por hemodinámica, que podría ser una buena respuesta. Sin embargo, bueno, pues este artículo que les presentamos de Pittsburgh, de Texas, la verdad es que nos hace recapitular mucho en cuanto a los tratamientos y realmente determinar y saber que en la actualidad parece que lo que usábamos tradicionalmente, que implicaba altos costos, altos tiempos de estancia hospitalaria, como el ayuno, la nutrición parenteral y sobre todo el ocrótide, pues básicamente parece que no tiene un efecto por lo menos estadísticamente significativo. Lo que sí es
el manejo definitivo de los diuréticos, que creo que la mayoría del paciente operado de cardio lo tiene, el manejo con esteroide, que parece que es lo que nos puede ayudar mucho con el tratamiento, y bueno, pues parece que la dieta sin grasas, sin tener una repercusión hemodinámica, perdón, sin tener una repercusión estadísticamente significativa, se sigue utilizando, y bueno, pues eso podría ser como parte fundamental de tratamiento. Quisiera escucharlos, sé que hay muchos centros, me da gusto ver la cantidad de personas conectadas hoy, y quisiera saber o escucharlos cuál es su experiencia en base o con base a los resultados, o si tienen algún protocolo extra o algo que quisieran añadir, y muchas gracias. Nadie pregunta nada. A ver, por ahí Miguel ya levantó la mano, doctor Bolívar. Adelante. Muy bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Charlie, pues nuevamente felicidades por la presentación. Es un tema muy interesante. Yo creo que desde el punto de vista de abordaje de todos nosotros, tanto los clínicos como los quirúrgicos, es un tema que cuando sucede nos preocupa muchísimo porque nos faltan muchas herramientas para poder solucionarlo. A veces es muy complicado llegar incluso a la decisión de cuándo intervenir a estos pacientes. Es muy importante, primero un consenso, y cuando desgraciadamente todas las herramientas desde el punto de vista farmacológico que tenemos no son suficientes, pues es a veces complicado tomar la decisión de cuándo operar. Sin embargo, bueno, hay algunas indicaciones ya muy precisas. En algunos, afortunadamente no es tan frecuente que nos ocurra esto, pero sí es frustrante porque a veces el manejo tiene muchas aristas, ¿no? Entre ellas, a veces el fracaso incluso en lo quirúrgico. En algún momento nosotros nos hemos dado a la tarea ahí en el Hospital Civil, creo que alguna vez te tocó, que hacemos una búsqueda con una tinción con azul de metileno, y cuando identificas a veces la fuga, lo que hacemos es una dilución con azul de metileno, lo instilamos en la zona donde vemos que hay mayor producción de fuga de líquido, casi siempre en el nivel del ducto torácico, y hacemos un poco más dirigida esa búsqueda porque es verdaderamente un gran reto hacerlo sin una guía, ¿no? Y de alguna forma creo que es una buena herramienta el intentar hacer una especie de tinción. Nos ha dado a nosotros un muy buen resultado el azul de metileno. Hacer una instilación con jeringa y ir haciendo un aspirado selectivo, y a veces nos hemos dado con la suerte de que encontramos el sitio de fuga, y naturalmente, bueno, pues hay que, pues lo que nosotros terminamos haciendo es una ligadura con una sutura que genera un granuloma, con en este caso una seda, ¿no? Y pues creo que es una forma quizá un poco más, no sé qué opinan los demás. Que nosotros lo que se nos presenta es controlables, y realmente no, con un poco de paciencia y un poco del manejo y siguiendo el protocolo, tratando de sí seguir nosotros el protocolo, en general creo que se resuelve. Habría que hacer estudios
para saber si realmente es por o si hay diferencias significativas o no, aplicando o no el protocolo. Yo creo que es, muchas veces es multifactorial. Definitivamente, si está asociado a cirugía, pues el efecto iatrogénico del quilotórax en cirugía de corazón, pues es muy evidente. Ahora, ¿por qué unos pacientes nos desarrollan quilotórax o no? Tiene que ver, primero que nada, con la técnica, pero también con la susceptibilidad que pueda tener ese paciente por las displasias linfáticas que pueda tener ese paciente de que estemos rompiendo los vasitos linfáticos y que eso produzca el quilotórax. El sistema circulatorio, los linfáticos también pues tienen varios componentes de presión, de forma de los túbulos o de los linfáticos por donde circula la linfa, de el interior de esa linfa, las características de esa linfa y pues como siempre hablamos en estructuras vasculares, de que la resistencia está dada por el diámetro del tubo, por la longitud del tubo y por el líquido que va circulando dentro de él, pues es, a fin de cuentas, eso en micrométricas, pero eso es lo que influye para que surja o no el quilotórax. Yo creo que nosotros como cirujanos pues tenemos que estar o pensar en qué pacientes son los que nos pueden dar quilotórax o nos van a poder tener complicaciones desde el punto de vista de la circulación linfática. Lo primero es quilotórax, quilopericardio, y por el antecedente genético, pues el tipo de cardiopatía de qué se trate y si está en un componente o no de alguna asociación genética o si es la cardiopatía es componente de alguna patología sindromática. Por ejemplo, las niñas con Noonan, los niños con síndrome de Down. O sea, sí hay condiciones que nos van a dar más riesgo de tener complicaciones linfáticas. Pero además, ya en nuestras técnicas quirúrgicas, también la disección y el asegurarnos de una buena hemostasia y una buena linfoestasia o como se pueda llamar, ¿no? Entonces, si también procuramos hacer eso, pues también nos va a ir mejor y podemos probablemente tener menos incidencia de quilotórax. Yo creo que nadie queremos que se nos presente un quilotórax y cuando se presenta un quilotórax, luego empezamos a echar pestes, pero yo creo que al más mínimo indicio de que pudiera quizás probablemente salir un poco de linfa grasosa o de que el líquido está con características de kilo, a la primera manifestación, aplicar el protocolo y por lo pronto disminuir el factor de la presión que circula por ahí, disminuyéndole la presión que puede generar el que circule más líquido por estar generando mucha circulación de grasas. Pero bueno, sí, definitivamente creo que es un buen tema de estudio y que deberíamos de hacer un estudio un poquito más prospectivo para tratar de aportar algo, ¿no? Ese sería mi comentario. Doctor, muchas gracias. Eve nos dice que, bueno, que a pesar de que no hay certeza en cuanto a la dieta, es parte de los protocolos y el paso inicial de las instituciones, de hecho, en su centro. Eve, si nos compartes cuál es tu centro, también es el primer paso a seguir. Sí, definitivamente este tema de la dieta surge, digo, a mí me llamó mucho la atención porque tienen toda la razón. O sea, lo primero que pensamos siempre es esto, ¿no? O sea, la dieta sin grasas, pero bueno, también no dejar de lado siempre el aporte o la interconsulta o el apoyo, por sobre todo del servicio de nutrición, porque esos pacientes se nos pueden ir en cualquier momento, ¿no? Y bueno, el doctor decía que es la complicación que nadie quisiéramos, excepto los hospitales privados, que definitivamente es la complicación que más les gusta, porque a final de cuentas es una estancia prolongada y costos altos, que a final del día son situaciones importantes para estudiar, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario. Unicar, seguro. Gracias, Eve.
Por supuesto. Es que estás nada más como Eve y entonces no te ubiqué perfecto. Muy bien. Bueno, si hubiera alguna otra pregunta, si no, comentarles que la próxima semana el doctor Miguel Medina Andrade es el que nos va a presentar la sesión del próximo lunes. Ya nos hará llegar tema y artículos para podérselos compartir. Muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario. Muy bien. Bueno, pues de no ser así, pues muy agradecido. Muchas gracias a todos por su presencia y les mando por ahí la liga del link para que lo tengan y nos vemos la próxima semana. Que tengan buena noche todos.